Bienvenidos a la breve meditación de la poderosa palabra de Dios para este día, con el Padre Luis Guillermo García, desde la parroquia de Cristo Rey, en Manizales, Colombia. Lunes de Pascua, lunes de la octava de Pascua. Lo llamamos octava de Pascua porque toda esta semana, hasta el próximo fin de semana, se prolonga la celebración de la noche de resurrección. Es como si fuera un solo día en la liturgia, en la práctica espiritual de nuestra Santa Madre Iglesia. Con esta alegría, con esta efusión del Espíritu Santo en este tiempo pascual que estamos comenzando, le pedimos al Señor que a través de su poderosa palabra siga instruyéndonos en el camino que Él espera de nosotros, pero que también mueva nuestra voluntad para que hagamos aquello que Él quiere, que seamos obedientes a su plan de salvación. Continuamos contemplando las escenas bíblicas de las apariciones de Jesús resucitado y el mandato que da a aquellos a quienes se aparece. Hoy miramos al final del Evangelio de San Mateo, en el último capítulo 28, los versículos del 8 al 15. Aquellas mujeres salieron rápidamente del sepulcro y con temor, pero con mucha alegría, corrieron a llevar la noticia a los discípulos. Jesús salió a su encuentro y las saludó. Ellas se acercaron, se echaron a sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo: no teman, digan a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Mientras las mujeres iban de camino, algunos de los guardias fueron a la ciudad y comunicaron a los jefes de los sacerdotes todo lo ocurrido. Estos se reunieron con los ancianos y acordaron en consejo dar una buena suma de dinero a los soldados, advirtiéndoles: digan que sus discípulos fueron de noche y robaron su cuerpo mientras ustedes dormían. Y si el asunto llega a oídos del gobernador, nosotros le convenceremos y responderemos por ustedes. Los soldados tomaron el dinero e hicieron lo que les habían dicho, y esta es la versión que ha corrido entre los judíos hasta el día de hoy. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Decíamos nosotros que en estos episodios de las escenas que nos muestra el Evangelio referentes a las apariciones de Jesús resucitado, siempre van a haber unos personajes, pero también un mensaje claro para transmitir. Hoy, por ejemplo, continuamos con la escena que nos presenta el Evangelio de Mateo en el capítulo 28, de aquellas mujeres que fueron al sepulcro y encontraron la tumba vacía, con un mensaje de unos personajes del cielo diciéndoles: no busquen entre los muertos al que está vivo, no está aquí porque ha resucitado. Cuando ellas salen corriendo, y dice San Mateo que llevaban temor, pero también mucha alegría. Temor como de sorprendidas, como que no entendían qué era lo que estaba pasando, confusión si queremos, pero mucha alegría, les palpitaba su corazón por la realidad de la resurrección. Cuando el Señor Jesús se aparece en medio de ellas que van de camino hacia donde los discípulos, les dice: no teman, no teman, y vayan y anuncien aquello que han sido testigos, y es que yo he resucitado. Y luego nos cuenta entonces el Evangelio que cuando aquellos que mataron al Señor se dieron cuenta que había resucitado, pues no les convenía, porque pues entonces se fortalecería más esa fe en Él, en el resucitado, como efectivamente ocurrió. Y por eso armaron toda una historia diciendo que los soldados se habían dormido y se habían robado el cadáver, para desviar la atención y para crear engaño en la gente y que no creyera en la realidad de la resurrección. Todo esto nos enseña entonces a nosotros que el mandato del Señor Jesús resucitado es ese. Primero nos invita a no temer, a no tener ningún miedo en la vida, ante las situaciones difíciles, ante las adversidades, ante realidades a nuestro alrededor que son complicadas, no tener miedo. ¿Y qué es lo contrario a tener miedo? Tener confianza, tener seguridad, tener certeza, porque nuestro Dios ha resucitado. Y lo segundo es ir a comunicárselo a los demás. Definitivamente es lo que aparece siempre en estas escenas de la resurrección.
vayan y díganle a mis discípulos que me voy a encontrar con ellos en Galilea, como efectivamente terminó pasando antes del Señor ascender al cielo. No tener miedo, no tener temor, tener certeza, tener seguridad en nuestro Dios que siempre está con nosotros, y más el Señor resucitado que no se quedó en el sepulcro, sino que salió, se levantó para darnos a todos nosotros vida y vida eterna. Y lo otro definitivamente es anunciar. Es nuestra tarea como personas de fe, en nuestra vida diaria, en nuestra manera de comportarnos, ser testigos de la resurrección. También nos enseña esta palabra que siempre van a haber opositores a la práctica de la fe, que siempre van a haber aquellos que quieren desvirtuar la práctica religiosa con cuentos, con mentiras, con engaños, como sucedió desde el principio cuando querían tapar la realidad de la resurrección, pero que queda claro que no pudieron. Nosotros seguimos celebrando la resurrección después de más de 2000 años y hay Iglesia Católica porque creemos en esta realidad de la resurrección. No tener miedo, anunciar a Cristo resucitado y saber que en medio de persecuciones contra los practicantes de la fe, siempre el que va a vencer es nuestro Dios, porque así Él nos lo ha prometido, que nuestra iglesia permanecerá para siempre y ni el poder de la muerte la podrá destruir. Señor Jesús resucitado, te pedimos que mantengas nuestros corazones encendidos con la luz de la fe. Gracias por tu vida, por tu resurrección y porque en ella nos das vida también a todos nosotros. Comenzando esta semana de Pascua, derrama sobre cada uno de nosotros y nuestras familias tu amor y tu poderosa bendición. En este tiempo de Pascua, más que siempre, oramos por ustedes. En el altar de nuestro templo ponemos todas sus intenciones. Los queremos mucho y recuerden que solo Dios basta.